En algún rincón olvidado de Latinoamérica existía un valle reseco, castigado por el sol y la falta de agua. Durante años, sus habitantes vieron cómo la tierra se volvía cada vez más dura, incapaz de dar frutos. La gente se resignaba, aceptando que el destino había condenado aquel lugar al abandono. Muchos se marchaban buscando una vida mejor en las ciudades, dejando atrás casas vacías y campos muertos. Pero entre todo ese panorama gris, ocurrió algo que nadie esperaba. La acción aparentemente insignificante de un niño cambió la historia de aquel valle. No fue un gobierno, no fue una ONG ni una empresa millonaria. Fue un pequeño gesto, algo tan simple como tomar una semilla y plantarla en la tierra árida. Lo que parecía un acto infantil e ingenuo se transformó, con el tiempo, en el inicio de una de las historias de resiliencia más impresionantes que se recuerden en la región. Hoy vamos a contarte cómo ese niño, sin proponérselo, sembró esperanza no solo en la tierra, sino también en el corazón de toda una comunidad. Y al final, entenderás por qué este relato sigue inspirando a generaciones y cómo demuestra que el cambio más grande puede comenzar con un solo árbol. Historias como esta requieren mucha investigación y dedicación. Suscríbete para no perderte ninguna y apoyar que sigamos trayendo relatos transformadores como este. El protagonista de esta historia era un niño campesino de apenas 10 años, llamado Diego. Su familia vivía de lo poco que lograban cosechar en la tierra reseca y muchas veces no alcanzaba ni para alimentarse bien. Diego pasaba las tardes ayudando a su padre con los animales y a su madre en la huerta, aunque lo que más le gustaba era explorar los alrededores del valle. Un día, mientras jugaba cerca de un arroyo casi seco, encontró una semilla dentro de un fruto caído. En lugar de tirarla, decidió guardarla en su bolsillo. Esa noche, mientras escuchaba a su abuela contar historias de cómo aquel valle había sido verde y fértil en tiempos antiguos, Diego tomó una decisión. Al día siguiente, plantaría aquella semilla. Nadie lo tomó en serio, ni siquiera sus padres. Después de todo, ¿qué podía hacer un niño contra el desierto? Pero Diego insistió. Escarbó con sus propias manos un pequeño hueco, depositó la semilla y con un cuenco de agua que había ahorrado de su propio consumo, la regó con cuidado. Cada día, aunque fuera con unas gotas, volvía al mismo lugar para asegurarse de que aquella promesa enterrada no muriera. Era para él un secreto entre la tierra y su corazón. Con el paso de las semanas, contra todo pronóstico, un pequeño brote verde apareció. Diego saltó de alegría, convencido de que ese era el comienzo de algo más grande. Aunque los adultos aún dudaban, ese arbolcito se convirtió en su tesoro más preciado y en la chispa que encendería una transformación impensable. Los meses pasaron y aquel árbol comenzó a crecer. Sus raíces encontraron agua en las profundidades y poco a poco, el suelo alrededor empezó a retener humedad. Algo casi mágico sucedió. A su alrededor otras plantas comenzaron a brotar. Los pájaros regresaron, atraídos por la sombra y el refugio. Donde antes solo había tierra agrietada, ahora había vida. La noticia se propagó rápidamente entre los vecinos del valle. El niño que hizo crecer un árbol en la tierra muerta, decían. Algunos empezaron a imitarlo, plantando sus propias semillas. Al principio fue solo curiosidad, pero luego se transformó en un movimiento comunitario. La gente que antes había perdido la fe volvió a trabajar la tierra y poco a poco el paisaje comenzó a cambiar. Con los años, aquel árbol creció fuerte y pronto no estaba solo. Decenas de otros árboles se levantaban en el horizonte formando un pequeño bosque improvisado. Ese cambio también modificó el clima local. Las lluvias se hicieron más frecuentes, el suelo recuperó nutrientes y los cultivos empezaron a dar frutos nuevamente. Lo que nadie creyó posible estaba sucediendo frente a sus ojos. El valle estaba volviendo a la vida. Diego, ya adolescente, se convirtió, sin proponérselo, en un líder natural de la comunidad. No con discursos ni promesas vacías, sino con el ejemplo de un acto sencillo que todos podían replicar. La semilla de un niño había germinado no solo en la tierra, sino también en la esperanza colectiva. Con el tiempo, aquel valle se convirtió en un símbolo. Visitantes de otras regiones llegaban para conocer la historia del niño y su árbol. Ingenieros ambientales, periodistas y hasta autoridades locales quisieron aprender cómo algo tan simple había logrado lo que proyectos millonarios no habían conseguido.
El secreto estaba en la constancia y en el poder de lo pequeño. Diego nunca imaginó que su gesto solitario inspiraría un movimiento de reforestación que alcanzaría no solo su comunidad, sino también otras regiones vecinas. Los campos volvieron a producir alimentos, los animales regresaron y las familias que habían emigrado empezaron a regresar al valle transformado. Diego ya no era un niño, pero cada vez que miraba aquel primer árbol, recordaba la inocencia con la que todo había comenzado. No buscaba gloria ni reconocimiento. Su mayor satisfacción era ver a los niños más pequeños jugar bajo la sombra de un bosque que alguna vez fue un desierto. Hoy su historia sigue viva en las escuelas rurales y en los relatos de quienes creen que una sola acción puede cambiarlo todo. Porque si un niño con una semilla logró transformar un valle entero, ¿qué podría lograr una generación entera si decidiera hacer lo mismo? La historia de Diego y su árbol nos recuerda que el cambio no siempre llega de grandes discursos ni de proyectos millonarios. A veces basta con un acto pequeño, constante y lleno de fe para desencadenar una transformación gigante. Ese niño nos enseñó que incluso en los lugares más olvidados siempre hay una oportunidad de renacer. Y quizás, después de escuchar este relato, tú también te preguntes, ¿cuál es la semilla que yo puedo plantar hoy para transformar no solo mi vida, sino también la de los que me rodean? Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal. Cada semana compartimos relatos que demuestran que en medio de la dificultad siempre hay espacio para la esperanza y la transformación.